Luego evaluaba la credibilidad. Ahí tomaba en cuenta, es decir, la fuente, es decir, el testigo. Aquí evaluaba la profesión, objetividad, estado físico-psíquico, reputación, afán de publicidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la motivación? Número de testigos, actividad, agudeza visual, grado de cultura y habilidad. Se asignaba el valor de 1 si cumplía el requisito y 0 si no lo cumplía. Los resultados mayores a 4 para extrañeza, es decir, para la información, y credibilidad, es decir, para el testigo, se tomaban como medios confiables. Para Hynek, un avistamiento con un 30% de valor positivo de extrañeza y un 50% de credibilidad del testigo superaba el filtro para considerarlo apto. Aquí quería mencionar algunas cuestiones llamativas de este proyecto Libro Azul. Un general de inteligencia de la Fuerza Aérea Americana, repito, un general de inteligencia de la Fuerza Aérea Americana, es el que nombra al capitán Edward Ruppel como el primer jefe del proyecto. Todos los oficiales que pasaron por el proyecto tenían poca graduación. El propio Hynek expresaba en su libro que el rango de los oficiales era relativamente bajo, un indicio adicional del bajo nivel de prioridad que se le había acordado al proyecto. Por otro lado, el mayor Quintanilla, el último oficial a cargo del proyecto Libro Azul, en sus memorias critica a Hynek por su búsqueda de publicidad. Finalizado el proyecto, se desclasifican los casos, pero sin nombres de los testigos, así como ningún otro dato relevante. Y por último, como un dato de color o una broma del destino, si lo queremos llamar así, el informe final de estos proyectos se denominó Informe Condon. Posteriormente, ya en la década del 80, en 1981, surge la evaluación de informes OVNIs que realizan los investigadores españoles Vicente Juan Ballester Olmos, ayudado por Miguel Wasp. En este caso lo que se hacía era una evaluación de la fuente de información, la extrañeza, la credibilidad, se multiplicaban los valores, lo que daba como resultado el denominado índice de extrañeza. Cuando se analiza la fuente de información entonces, si la fuente era dudosa o desconocida, se le otorgaba una puntuación de 0.0, si la fuente era un medio de prensa era un 0.3, si la fuente era un aficionado OVNI sin comprobación de investigación era un 0.5, si la fuente era de prensa investigada por un aficionado 0.7, si fue informado por una fuente oficial un 0.9 y si fue una investigación por aficionado OVNI un 1.0. Con respecto a la extrañeza, se tenía en cuenta la apariencia anómala, la existencia de movimientos anómalos, incongruencias físico-espaciales, seguimiento tecnológico, encuentro a corta distancia, presencia de seres, huellas o producción de efectos. Se sumaban los factores presentes y se dividían por 7 y se obtenía otro dígito. Por último, se analizaba la credibilidad. Aquí se tenía en cuenta el número de testigos, la profesión o ocupación, la relación interpersonal, la relación geográfica, la actividad del testigo en la observación, la edad del testigo. Aquí a su vez había subdivisiones. Por ejemplo, por dar algún ejemplo únicamente, si el testigo era uno solo, entonces le daba una puntuación de 0.3. Dos testigos 0.5, lo mismo con respecto a la profesión. Por ejemplo, si eran estudiantes, un 0.3, si eran obreros o campesinos, vamos de casa, un 0.5, y así sucesivamente, de donde se obtenía un nuevo dígito. El número que nos dio la fuente de información se lo multiplica por el número de extrañeza, se lo multiplica por el número que nos dio la credibilidad, y de aquí surge el índice de certidumbre. Obviamente, este análisis tiene muchas críticas, ¿no? Es engorroso, tiene 45 valores a analizar, es poco práctico, superpone ítems y clasificaciones, dificulta su actualización, o sea, no tiene dinamismo.
posee ítems improductivos, en realidad es una mala copia del proceso de inteligencia que ya había utilizado Heine, que también de hecho lo sacó del proceso de inteligencia original. Cuando hablo de fracaso e impronta me refiero que dentro de la ufología, sobre todo en aquel tiempo, como en realidad había un fracaso en relación al éxito sobre las investigaciones en general, más de uno de los investigadores quería dejar su impronta. Ballester Olmos obviamente pretendía dejarla a través de este índice de certidumbre. La inteligencia ha evolucionado acorde a los tiempos. La tecnología se impone y por ello en la actualidad, al hablar de inteligencia, surgen estos términos que vamos a anunciar para que tengan una idea por lo menos sobre qué estamos hablando. La calificación que vimos previamente se sigue utilizando, pero ayornada a estos nuevos tiempos y métodos de obtención de información, que también obviamente se utilizan para la investigación del fenómeno. Los enunciamos entonces. UMIN, inteligencia humana. SIGINT, que es la inteligencia de las señales, o sea, celulares, equipos de radio HF, teléfonos satelitales. Si les interesa el tema específicamente, busquen después datos sobre la red Echelon y lo van a entender un poco mejor. IMIN, que es la inteligencia sobre imágenes de drones y satélites. MASIN, que es la inteligencia sobre rastros de señales de radar, huellas o rastros químicos, propiedades magnéticas de algunos objetos. GEOIN, que es la inteligencia o información de actividades humanas sobre la Tierra, extracción de materiales, por ejemplo oro, litio, coltan, minerales en general. Y la OSIM, una de las más importantes, que es la inteligencia por medios abiertos, es decir, sobre base de datos públicas, Deep Web, Dark Web, la web, periódicos, redes sociales. Existen programas que se utilizan para trabajar sobre estas fuentes abiertas, ¿sí? Esto es por mencionar algunas únicamente, ¿sí? Aquí podemos buscar un montón de información que se encuentra justamente en forma abierta, pública, con algo de trabajo obviamente, pero podemos llegar inclusive con alguno de estos programas hasta la Internet de las cosas, es decir que podríamos entrar tranquilamente a ver qué hay dentro de la heladera, estas heladeras inteligentes que tiene el objetivo blanco, o inclusive hasta verificar qué cantidad de libras tienen cada una de las ruedas de su camioneta, ¿sí? Por mencionar algunas, tenemos Maltego, Itaca, Spiderfoot, Witch, Intelligent X, AMIA, The Havertz Tools, Shodan y Metagolfit. Estas herramientas y otras se utilizan tanto en el ámbito militar, policial y empresarial, entre otras cosas, para obtener información fiable de él o los objetivos, analizar los riesgos y amenazas más probables y de mayor impacto, detectar y analizar sus propias vulnerabilidades, anticiparse a los riesgos y amenazas implantando las medidas de seguridad más óptimas y proteger la información generada desde el ámbito de la seguridad o cualquier otro ámbito estratégico para la organización a la que se sirve. La inteligencia tiene por objeto asegurar un conocimiento acabado y permanente sobre personas, sujetos de interés, que sirve directa o indirectamente para apreciar situaciones y tomar resoluciones sobre un problema cualquiera.
En general se cree que la inteligencia tiene por objeto los problemas militares o los problemas policiales. De hecho, es un gran error. Las empresas importantes tienen departamentos o direcciones que se encargan específicamente de la inteligencia industrial. Imagínense lo importante que sería para una empresa automotriz conocer las bondades y las características técnicas de la camioneta que va a sacar próximamente una empresa competidora. Estamos hablando de miles de millones de dólares. En inteligencia hablamos de pluralidad de informaciones. La información, por el contrario, es una y no está valorizada. La información puede desclasificarse. La inteligencia nunca. Repito, la inteligencia nunca se desclasifica. Por ende, desclasificación es igual a información no valorizada. Esto lo podemos ver en la poca o nula información que se obtiene de las desclasificaciones a nivel mundial. En la República Argentina específicamente, la ley de acceso a la información pública es muy clara, pues su propia denominación nos está determinando que lo desclasificado es información pública. Este proceso de desclasificación tiene dos limitaciones o restricciones que provocan que lo desclasificado sea de poca o nula trascendencia. Por un lado, el proceso de despapelización que lleva a cabo el Estado a través de leyes, decretos y reglamentaciones que establecen los tiempos para la instrucción de los expedientes, que en general es de 10 años. El objetivo es la disminución de volumen de información que se posee en papel y la propensión a la digitalización de la misma, ¿no? Por otro lado, tenemos que las propias excepciones que establece la ley en su capítulo segundo, artículo 8, que son 13, del inciso A al inciso M, donde, por mencionar algunos de ellos, y creo que el más importante, en el que se exceptúa, en el inciso A lo encontramos, justamente a la información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. Es decir, estamos hablando de inteligencia. Por eso, repito, para que se entienda, la inteligencia no se desclasifica nunca. En general, se habla de tres niveles de inteligencia: inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operacional. En la actualidad también se habla de otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia prospectiva. Y van a ver qué relación tiene esto justamente con el fenómeno. La inteligencia prospectiva es el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. Hacer prospectiva es entonces interrogarse al respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles. La prospectiva provee herramientas concretas, informaciones claves para la planificación estratégica en todos los órdenes. Existen temas afines e íntimamente relacionados con la investigación del fenómeno. En orden a ello, vemos que hace aproximadamente 3 años que se ha provocado una explosión de informaciones y de personajes que aparecen aportando datos muchas veces confusos y otras veces contradictorios si los analizamos a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí creo que deberíamos analizarlos a la luz de aquellas motivaciones que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? De ese modo, entenderíamos mucho mejor. Estos globos de ensayo, según mi criterio, tamizados por estos conceptos, otorgarían aún mayor claridad sobre los actuales acontecimientos y sus protagonistas. Estos conceptos son infiltrados, desinformación, espía, agente doble, triple agente, saboteadores, contrainteligencia, mensajes cifrados, es decir, criptografía. Conforme el auxilio que nos otorga este proceso analítico y habiendo evaluado todas las fuentes posibles, como ya hemos visto, sobre un caso determinado, decidimos el cómo, el cuándo y el dónde.
Yo particularmente además el con quién. Básicamente porque no adhiero a los grupos. Creo que cercenan la posibilidad de trabajar con otros grupos, limitan opiniones e iniciativas personales, se provocan crisis de liderazgo o protagonismo, evolucionan solo si el líder lo hace, hay una sola directriz investigativa y de opinión. Yo particularmente adhiero a los equipos de trabajo. Estos agrupan especialistas de diversas áreas para un caso concreto, se adquieren experiencias de trabajo conjuntos, se amplía el panorama investigativo, hay libertad de acción, movimiento y opinión, obliga a la especialización y actualización y se obtienen los mejores resultados. El mundo trabaja con equipos de trabajo. Con respecto al cómo, yo particularmente a través de la investigación de campo. El dónde y el cuándo. Si lo hacemos basado en la inteligencia previa, entonces vamos a una investigación de campo en lugar y fechas precisas. Si lo hacemos sin inteligencia previa, entonces vamos a hacer una vigilia. ¿Está mal? No, no está mal, pero es otra cosa.